Vamos a comenzar a grabar. Listo. Bueno, estudiante, buenos días. Estoy comenzando a grabar la clase. Iniciamos este día, creo que con clases asincrónicas a las 7 de la mañana, ¿no? Pero bueno, les había indicado la semana pasada, creo que es cuando se mandó ese trabajo. Quisiera indicar que solamente, creo que hay 17 estudiantes nada más que han enviado el trabajo. Ya terminó el tiempo, porque creo que les dije que era hasta las 23:59 del día de ayer, ¿no? Si me envían si me envían la tarea los que faltan, entonces ya la tarea vale 5 puntos. Creo que ya les había indicado a ustedes en los cursos anteriores, ¿no? Tal vez como que se llama los dos nuevos estudiantes, pero también creo que ellos conocen un poco el sistema de trabajo mío, porque han estado en los cursos anteriores, ¿no? Entonces, trabajo que no me envían en el momento que es indicado, si lo envían al día siguiente, tiene 5 días, perdón, cinco puntos, ¿no? Y si me lo envían ya después, como se llama, del día siguiente, automáticamente ya no vale nada, ¿no? Entonces, si me envían el día de hoy los 3 que faltan, pues, como les dije, pues ya solamente será su puntaje de 5 puntos. Creo que también ustedes se pudieron dar cuenta de que he cambiado un poco la rúbrica, estoy con otra rúbrica distinta en base al contenido, en base un poco a faltas ortográficas, en base un poco a la calidad, como que se llama, del trabajo que envía, ¿no? Creo que me parece que habían 5 rúbricas, creo que era. Y estaba calificado entre excelente, entre aceptable, entre bueno, no tan bueno, bueno, y pues y que no era aceptable, ¿no? Y cada uno de esos pues tendrá su debida puntuación. Creo que yo le puse ahí ya también en el formato que les envié, le puse la cantidad de puntos que sería, ¿no? Ya voy a revisar el material y ahí pues según la rúbrica que está ahí pues le calificaré, ¿no? Eh, Voy a hacer mucho énfasis en las cuestiones de eh, Ingeniero, buenos días. faltas ortográficas. Buenos días, Javier, ¿cómo está? Porque no quiero tener con ustedes a futuro el problema que estoy teniendo con algunos estudiantes ahora que también iniciaron conmigo desde el primer semestre. Tengo un estudiante en particular, ¿no? No sé si él tiene algún problema de disortografía, porque la verdad que ya creo que le he hecho como 5 revisiones en su trabajo y siguen habiendo los problemas de ortografía, ¿no? Terribles. Entonces, ya ese tipo de cosas eh, se deberían tratar de pulir en la escuela, en el colegio, ¿no? Pero ya a nivel superior no debería haber, lastimosamente hay, pero no debería haber, ¿no? Entonces, uno de los inconvenientes que uno tiene muchos problemas a veces con la ortografía es porque uno no lee. Si uno, por ejemplo, leyera, ustedes ahí al ir leyendo, ustedes se pueden dar cuenta más o menos cómo es el uso del punto, el uso de la coma, cómo utilizar los signos de abreviación, cómo utilizar los signos de interrogación, cómo comenzar un texto, una oración, más o menos los artículos, cómo deberían, cómo que se llama colocarlo. También un poco lo que es sintaxis, en eso también hay bastante falla, ¿no? Pero la sintaxis uno la logra un poquito, ¿cómo sería? La logra, no sé si decir manejar la palabra o la logra un poquito tener facilidades cuando uno está acostumbrado a leer, ¿no? Entonces, en base al ejemplo, uno puede como que se llama ir viendo, ¿no? Otro caso que también me gustaría recomendarles a ustedes es que los trabajos que uno realiza debe apoyarse o sustentarse en libros, en artículos científicos, en tesis, cuando uno realiza, como que se llama el proyecto. Ustedes en eh, segundo semestre van a tener ustedes de nuevo la experiencia de los proyectos de investigación. Cuando ustedes vayan a las empresas, ya los proyectos van a ser en base a la necesidad o un problema que ustedes encuentren en la empresa. Y va a ser un poquito, mucho más,
mucho más fuerte, tal vez como que se llama por parte de del jurado, ¿no? De sus tutores también. Bueno, yo por lo general siempre he sido bien quisquilloso desde el primer semestre, ¿no? Me gusta que los estudiantes desde el inicio comiencen a ir puliendo un poco como que se llama el trabajo. Y eso lo he visto reflejado en algunos estudiantes que he sido su tutor en semestres anteriores. Ya a estos últimos semestres ya no tienen tanta dificultad, ¿no? Ya los tutores que les tocan a ellos, pues ya tal vez no tienen muchos llamados de atención a ellos, ¿no? Pero eso es porque uno tiene que ir un poquito acostumbrándose a hacer un trabajo profesional realmente de calidad, ¿no? No un trabajo mediocre, no ser profesionales mediocres, porque de eso hay hartísimos aquí en nuestro país y en el mundo, pues y ustedes deben más bien siempre diferenciarse por ser profesionales realmente de calidad, responsables, con ética, que realmente se refleje en su trabajo, en su forma de pensar, en su forma de analizar, de tomar las decisiones. Ahí uno conoce cómo que se llaman las personas, ¿no? Y eso pues debe acostumbrarse uno a hacer los trabajos bien hechos, ¿no? No porque tengan que cumplir, sino porque sea parte de su personalidad, aunque ya ustedes tienen desarrollada su personalidad, ¿no? La personalidad se comienza a desarrollar desde la niñez hasta la adolescencia. Entonces, ya ustedes ya más o menos saben quiénes son, qué es lo que quieren, pero estaría creo que bien que como ese valor agregado tengan ustedes la exigencia, ¿no? La exigencia de hacer los trabajos adecuados, ¿no? Bueno, voy a compartir un trabajo que tengo para el día de hoy, algo que preparé, aunque la semana pasada ya vimos un poco la estructura, haciendo un pequeño de feedback de lo que habíamos visto. Esta materia netamente consiste en conocer el marco legal, ¿no? ¿Cuál es el marco legal de la seguridad y salud del trabajo? Entonces, el Ministerio de Relaciones Laborales, a ustedes, ¿cómo que se llama? Les da en su página web, hay todo lo que ellos se utilizan, ¿no? Los convenios, los acuerdos, las normativas. Perdón un ratito, deje que pase la... Bueno, primer vendedor, vamos a ver cuánto más pasa en el transcurso de esta clase, ¿no? Entonces, como les decía, pues en esta materia, lo que vamos a tratar nosotros es eh, de identificar, ¿no? En qué parte del marco legal nosotros podamos utilizar esa normativa, ese reglamento, ese artículo en, en las decisiones que nosotros tomemos, ¿no? Por ejemplo, cuando hagamos nosotros alguna investigación de un accidente, cuando nosotros hagamos un plan de acción preventiva, cuando nosotros hagamos alguna norma, cuando hagamos nosotros algún manual, cuando hagamos nosotros las políticas, el reglamento interno del lugar donde estemos trabajando, nosotros tenemos que sustentar todo eso pues con un marco legal, ¿no? Entonces ustedes habrán visto en los manuales, en los acuerdos, en los diferentes estamentos que se utilizan dentro de la parte legal, al comienzo, comienza que no sé cuánto por aquí, o sea, comienza con un encabezamiento apoyándose en la Constitución, apoyándose en diferentes estamentos legales para poder decir, bueno, este documento se hace por este motivo, ¿no? Porque la ley lo dice, porque las normas lo dice, porque el acuerdo lo dice, porque el convenio lo indica, ¿no? Entonces, para eso es esta materia, para que ustedes como que se mantengan más o menos una idea en dónde pueden encontrar ustedes ese tipo de información, que la puedan utilizar como sustento, ¿no? Entonces, la semana pasada vimos todo el marco legal, vimos como una pirámide y pusimos
en la punta de la pirámide pusimos a la Constitución de la República del Ecuador, ¿no? Entonces esa es la mamá de todas las leyes, si se puede decir así de una forma coloquial, o es, también se lo conoce como la norma suprema, ¿no? Como la que está por encima de cualquier otra, después de otra ley. Lastimosamente, mmm, como dice el dicho, echa la ley, echa la trampa. Muchos politiqueros, muchos abogados utilizan ciertos artículos, ciertas partes de esas leyes, pues a beneficio propio. Y hay otros que, como la gente no la conoce la Constitución, entonces también abusan, ¿no? Por ejemplo, abusan a veces uniformados, abusan como que se llama de las personas, porque la gente no sabe sus derechos, no saben cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones, ¿no? No saben cuáles son, por ejemplo, asimismo, las responsabilidades de las personas que están en el sector público, ¿no? En especial, por ejemplo, de los policías, de los militares, de los vigilantes, de los médicos, bueno, de los profesores. Todos tenemos, como se llama, algún tipo de responsabilidad. Y en la Constitución de la República, pues está reflejado ese tipo de situación, aparte de las normas específicas, ¿no? Entonces, hoy día quisiera compartir con ustedes, este, a ver si es que me logra. ¿Sí logran ver ustedes? Ahí sí. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces vamos a ver un poquito el día de hoy acerca de la Constitución de la República del Ecuador. No sé si ustedes saben cuántas reformas han habido, cuántas constituciones han habido, ¿no? Dentro de constituciones y reformas, creo que la vez anterior les había indicado, ¿no? No sé si se acuerdan. Tatiana, ¿se acuerda Tatiana? ¿Mande? ¿Se acuerda cuántas constituciones o reformas han habido entre constituciones y reformas? Mm, No, ¿no se acuerda? 20 No. constituciones. ¿Cuántas? 20. 20, Alicia, muy bien. Entonces han habido 20 reformas, ¿no? Entonces, aquí un pequeño concepto de lo que es la Constitución de la República del Ecuador, ¿no? Se la conoce, como indiqué hace un momento, como la norma suprema, así se la conoce, o como la Carta Magna, también la saben llamar, ¿no? Norma suprema, Carta Magna, es, como les indicaba, por ella no puede pasar ninguna otra ley. O sea, no, uno no puede crearse alguna ley, algún artículo que no esté contemplada dentro de la Constitución de la República del Ecuador, ¿no? O sea, yo no puedo colocar, no puedo hacer ninguna normativa si estoy en contra de lo que dice pues la Carta Magna, ¿no? Entonces aquí dentro de la Constitución dice que son fundamentos y fuentes de la autoridad jurídica, como les indicaba para el médico, el abogado, el tecnólogo en seguridad, el profesor, cualquier persona como que sabe que quiere hacer cualquier cosa, no puede realizarlo si no consulta pues la Carta Magna, ¿no? Se me ocurre, uno dice, bueno, voy a hacer este proyecto, pero ese proyecto que lo voy a elaborar, yo tengo que consultar en la Constitución de la República del Ecuador, en la máxima, como que se llama esta autoridad, si lo que yo voy a hacer pues no afecta los derechos y los derechos de los ecuatorianos, ¿no? Entonces, si no afecta los derechos de los ecuatorianos, entonces lo puedo hacer, pero si sí afecta los derechos de los ecuatorianos, pues entonces no lo puedo realizar, ¿no? Entonces, por eso la Constitución de la República del Ecuador es un libro de consulta obligatorio, si lo podemos decir así, ¿no? Debemos consultar obligatoriamente ese libro para ver si no está atentando contra la vida de las personas, contra el medio ambiente, porque ahorita la Constitución de la República del Ecuador, creo que es la única, me parece que he escuchado, que es la única en el mundo, que dentro de su constitución tiene un artículo especial dedicado al medio ambiente, ¿no? Entonces, como les dije, pues es un libro de consulta. Texto principal dentro de la política ecuatoriana. A mí se me da risa cuando, como que se dan muchos politiqueros, dicen que es inconstitucional, pero sin embargo lo hacen. Lo hacen el Tribunal Constitucional, el TC,
es el encargado pues de analizar cuando se realizan este tipo de situaciones políticas, si está dentro de la Constitución o no, pero al fin y al cabo está pintado, porque realmente solamente hacen lo que les conviene, ¿no? Y también, por ejemplo, tenemos un marco para la organización del Estado ecuatoriano, ¿no? En lo que tiene que ver con cualquier ministerio, con cualquier organización que quiera, como que se llama, como les digo, crear algún tipo de reglamentos, normas, acuerdos, cualquier situación, está como un marco de referencia, ¿no? Aquí tengo una especie de cuadros, si lo queremos decir así, donde indican las constituciones que han habido, ¿no? Comienza desde 1830, en Riobamba, comienza la primera, como que se llama, constitución, el 14 de agosto específicamente, aquí indica, ¿no? José Fernández Salvador, creación de la República del Ecuador, ¿no? Y nombra a Juan José Flores como presidente provisional del Ecuador. Entonces, con Juan José Flores se inicia eh, el país como constitucional, ¿no? 1830. De ahí viene en 1835 la segunda reforma a la Constitución, esta es en Ambato. Aquí lo preside José Joaquín de Olmedo, guayaquileño, donde hay una especie se redacta la segunda constitución, ¿no? Eligiendo al doctor Vicente Rocafuerte como presidente de la República, ¿no? Es el segundo presidente después de Juan José, después de Juan José Flores. 1843 hay otra reforma, otra constitución en la ciudad de Quito, y ahí está Francisco Marcos, elabora la tercera constitución. Ahí está de presidente Juan José Flores como presidente, ¿no? En 1845 está en la ciudad de Cuenca, presidida, esa es la cuarta, y ahí está como presidente pues Vicente Ramón Roca. El 1950 al 51, hay el presidente Ramón de la Barrera elabora la quinta constitución. Ahí estaba de presidente, pues, Diego Noboa, ¿no? Y así sucesivamente podemos nosotros ir viendo las diferentes transformaciones, cambios que han tenido, como se llama, la Constitución de la República, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, hay otros años más, hasta llegar a la última, ¿sí? Que es en el 2007 hasta el 2008. En ese año se hizo la reforma, ¿no? Lo que es la Asamblea Nacional Constituyente, donde se reformaron ciertos artículos de la Constitución, ¿no? Entonces, en esta última asamblea es donde pues hubieron algunos cambios, como les indicaba la vez anterior, que aparece un quinto poder que antes no existía, y es el poder ciudadano, ¿no? Antes solamente nomás estaba el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo y lo que tenía que ver con el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Pero después aparece pues el quinto poder, en donde el pueblo pues no sea solamente un espectador, sino que también el pueblo se convierta en un actor político, ¿no? Que tengan la posibilidad de que ellos puedan escoger a los representantes de algunas funciones, ¿no? Dentro de esas funciones, como les decía, estaba la superintendencia de compañía. Perdón, un ratito, por favor. Listo, mil disculpas. Entonces, esa es la última constitución, ¿no? Como les indicaba, pues aparece pues, ese quinto poder. Algo interesante que dentro de las diferentes constituciones que han habido en el país, la religión ha estado presente, ¿no? Y tal es el caso, pues, que en las primeras constituciones, creo que hasta que llegó como que se llama Eloy Alfaro, ¿no? Porque Eloy Alfaro hizo un cambio bastante, no sé si decir drástico, pero eh, este, sacó, si podemos decir un poco, ¿no? La intervención de la Iglesia Cristiana Católica, en especial era la Iglesia Católica la que intervenía, ¿no? Tal era el caso, por ejemplo, que dentro de la Constitución, dentro de las constituciones que se habían elaborado, había pues algún tipo de artículo
que decía que para que tú puedas ser ciudadano ecuatoriano, tú tenías que ser católico. O sea, si tú no eras católico, entonces automáticamente se te negaba el derecho a la nacionalidad. Entonces, creo que fue García Moreno, me parece, creo que fue uno de los que era de estos curuchupas, así como le dicen vulgarmente, ¿no? Esos que están como que... En la llamada Carta Negra, Así en la es. llamada Carta Negra que impulsó García Moreno, él le indicaba eso. Y Eloy Alfaro en 1900 indica que Ecuador es un país laico, o sea que es libre de libertad de expresión. Por eso es que lo mataron, pues. Claro, pues eso fue uno de los motivos que la Iglesia Cristiana Católica le tenía un cariño a Eloy Alfaro. Había, como que se llama, un obispo manabita, porque como Eloy Alfaro creo que desterró, como que se llama, algunos clérigos que abusaban, ¿no?, del poder, ¿no? No todos, pero sí, lastimosamente, dentro de la Iglesia Cristiana Católica, como en toda cosa, en toda organización, pues hay malos elementos, ¿no? Entonces había un obispo, no sé si era Ratzinger, un apellido medio raro, era un alemán, creo que era un austriaco, me parece que es. Y este tipo dijo que Eloy Alfaro era un anticristo, ¿no? Y que la persona que lo matara, Eloy Alfaro, tenía ganado el cielo, ¿no? Entonces imagínense hasta dónde, hasta qué extremo llega, como que se llama, la soberbia de este tipo, ¿no? Porque la Iglesia Cristiana Católica, pues lastimosamente en la época de la colonización, tenía un gran poder, ¿no? Ya después, por el temor a Dios que tenían muchas personas, y también como les inculcaban, ¿no? Les inculcaban a veces un Dios castigador, un Dios que supuestamente, pues como representantes ellos, pues tenían que la gente, pues, rendirles mucha pleitesía, mucho culto, y la ignorancia también de las personas, ¿no? Entonces eso ocasionaba, como que se llama, que ellos abusaran. Por eso que la Iglesia Cristiana Católica en los años anteriores pues tenía una gran cantidad de influencia, incidencia en las decisiones políticas. Entonces, cuando algún político, esos curuchupas, quería, como que se llama, tomar algún tipo de decisión, pues la Iglesia Cristiana Católica estaba en medio de eso, ¿no? Se podíamos decir que estaban como dentro del staff, ¿sí? Como asesores, como que se llama, de los políticos, ¿no? Entonces, Eloy Alfaro, pues un tipo con otra visión, tenía una visión liberal, por eso se conocía como el liberalismo, la época del liberalismo, en donde decía, no, pero ¿por qué? Pues, ¿por qué tienen que tener los sacerdotes, la iglesia católica aquí incidencia en la política? Y separó, ¿no? La política es una cosa y la religión es otra cosa, ¿no? Tal vez pueden trabajar en conjunto, pero no pueden, como que se llama, ninguno de los dos interferir en eso, ¿no? Entonces vino, como decía Carla, pues se hizo una especie de reforma en donde se separó la incidencia de la Iglesia Cristiana Católica, ¿no? Ojo, con esto no quiero decir que yo, como que se llama, sea anticatólico, tal es el caso porque que tengo un título de profesor de religión católica, sino que, como les digo, como decía Jesús, ¿no? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Lastimosamente hay Y es parte de elementos. nuestra historia, pues. Sí, claro, y hay elementos que dentro de las organizaciones, pues, son sus ovejas negras, sus puntos negros, ¿no? Entonces, en todo hay, así como en los budistas, en los hinduistas, en los musulmanes, existen también este tipo de personajes. En el cristianismo, también, como que se llama, hay personas que realmente, pues, abusan del poder que tienen, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos nosotros en 1906, aquí está el año exclusivamente, donde dice que Eloy Alfaro elimina, ¿no? Elimina el artículo que indica que la religión católica era la oficial y se declara libertad de culto, ¿no? Entonces ahí también, por ejemplo, en algunas constituciones de la República del Ecuador había la pena de muerte, ¿no? Por ejemplo, en la de 1851, 1830, 1883, 1897, 1869, ¿no? Entonces ahí habían, como que se llama, dentro de esos artículos, pues, que las personas que se les encontraran culpables o algún tipo de situación,
que ameritaba que los mataran, pues la ley permitía de que se los mataran, ¿no? Ahora en la actualidad, pues, ahora me parece que es muy endeble, como que se llama aquí las leyes. Son súspica. Hay tantas leyes que lastimosamente las utilizan en beneficio y abusan, ¿no? Como por ejemplo, una mujer embarazada que esté traficando droga, pues no se la puede meter presa por su estado de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, la delincuencia utilizan ese tipo de situación y utilizan mujeres embarazadas para tráficos de drogas, ¿no? Lo mismo con los jóvenes, con los adolescentes. También hay ciertas medidas especiales para ellos que la ley no puede actuar fuertemente. Ahora, por ejemplo, los derechos humanos, que muchos de los delincuentes lo utilizan a favor, ¿no? Ellos matan a quien les dé la gana y cuando los cogen presos y medio por ahí los van medio dando sus golpes, los derechos humanos, que él es un ser humano y que tiene derecho a no sé, bueno, ahí sí afloran los derechos humanos, ¿no? En ese tipo de situación yo sí no estoy de acuerdo de que se abuse, como que se llama este tipo de situación, ¿no? Entonces, aquí hay, por ejemplo, aquí es donde les indicaba, ¿no? Los cambios, como que se llama, que existieron, ¿no? Entonces dice que en la última constitución de 2008, el 81.32% de la población aprobó. O sea, esto es un dato estadístico interesante, donde se puede decir que de entre 8 a 9 personas de cada, o sea, de 8 a 9 personas, ya parezco Lazo, que de 10 ecuatorianos, 11 no tienen internet, ¿no? Tiene ese creo que tiene problemas de discalculia. Aquí nos dice, por ejemplo, que del 100%, el 81.7% de la población aprobó esta constitución, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, dentro de los poderes que aparecieron, está la función legislativa, está la función ejecutiva, la función judicial y la función electoral. Era lo que anteriormente había, antes de la del 2008, y aparece la nueva, que es la transparencia y control social, ¿no? Este es el nuevo poder que lo quieren ahorita, lo quieren sacar, quieren de nuevo, ¿cómo que se llama? Los políticos tener el poder de ellos mismos, escoger a quien quiera, ¿no? Y colocar a sus peones en los diferentes puestos de trabajo, ¿no? Entonces, lo que es transparencia y control social, ellos son los encargados de escoger a las personas que van a estar en la Contraloría General del Estado, en la Secretaría de Bancos y Compañías, creo que es la Superintendencia de bancos y compañías, algo así creo que es, lo que es el Defensor Público, de lo que me acuerdo. Ahí también está el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Superintendencia de Telecomunicaciones, está aquí, está la Contraloría General del Estado, la Superintendencia de Bancos y Compañías, la Secretaría de Comunicación, Defensoría del Pueblo, el Control de Participación y Control Social. Esta CT no me acuerdo, se me fue. Creo que esta es la de las telecomunicaciones, la Secretaría de Telecomunicaciones. Esta El SBS era la Superintendencia de Bancos y Seguros. Esa es la Superintendencia de Bancos y Seguros. Y La que después Superintendencia la desglosaron. de Después la Telecomunicaciones, desglosaron. esta CS no me acuerdo cómo que se llama, cuál era. Pero aquí tenemos, bueno, 2, 4, 6, son 4 funciones que en la Constitución del 2008 pues aparecieron, ¿no? Con lo que es la transparencia y control social, ¿no? Ese fue uno como que se llama de los cambios que hubieron. Dentro de la del 2008 pues también se ratificaron algunos artículos que habían, ¿no? Pero como que se llama, como que se potencializaron, ¿no? Apareció mucho lo que es la interculturalidad, en donde pues aquí el Ecuador tiene una gama, por eso Pachacuti utiliza a ellos como un arco iris, ¿no? Donde existen una mezcla de diferentes etnias, diferentes culturas ahí, ¿no? Entonces, por eso, dentro de la Constitución se ratificó que el Ecuador era intercultural, ¿no? Y si es intercultural, las leyes, pues, tienen que ser como que se llama intercultural, o sea, no se puede nada más imponer un solo tipo de ley. Por eso los indígenas pues tienen como que se llama su propio sistema
de justicia, ¿no? Lo mismo también con las escuelas. Entonces, ellos también tienen una forma distinta de lo que es la educación. Entonces, ellos allá pues aprenden quichua y otras cosas así. Entonces, es un poco lo que es la parte de interculturalidad, ¿no? El reconocimiento de raíces milenarias, eso también se pone dentro de esta constitución. La equidad de género y respeto a los grupos transgéneros, todos estos grupos LGTBI creo que se llama, en donde pues también se les da una cabida dentro de esta reforma, que también como ecuatorianos, aunque tienen diferentes, ¿cómo sería? No sé si decir, no es tendencia, sino Orientación sexual. pues sí, orientación sexual, ¿no? Entonces ahí también se le dio cupo a ellos para que ellos también participaran dentro de lo que tenga que ver con las cuestiones políticas, ¿no? Bien o mal, bueno, a mí me parece que tal vez, bueno, como reconocerlos, pero tal vez como que se llama dar ciertas libertades, ¿no? Como por ejemplo ahorita exigiendo que se puedan casar, como que se llama, hombre con hombre, mujer con mujer, que, que puedan, como que se llama, no sé, bueno, tener hijos, cosas así que tal Pero vez ya ahí se soy, pueden casar. tal vez Legalmente, ahí soy un poquito el conservador, registro ¿no? civil No, no. ya lo reconoce y se casan ellos en el Bueno, registro civil y en el... en el país no sé si está aprobada, como que se llama ahorita, que se pueda casar los... Ya está aprobado. Legalmente ya está aprobado. está Hace un aprobado, mes. pues bueno. Así. Entonces imagínense, ¿no? Imagínense, o sea, eso son una de las cosas que va un poquito como distorsionando la forma de convivir de aquí de los seres humanos, ¿no? Porque quiero o no, se toman ese tipo de situación y se distorsiona todo, ¿no? Pero bueno, eso tal vez lo hicieron en función de que a nivel mundial pues ya se está dando este tipo de situación. Pero no comparto, son una de las cosas que no comparto de esta situación, ¿no? Ahí también, por ejemplo, dentro de esa Constitución del 2008, pues hubo el respeto y armonía de la naturaleza, ¿no? La Pachamama, en donde pues se considera dentro de la Constitución el respeto pues al medio donde uno vive, ¿no? Y la libertad de culto, ¿no? Aquí tenemos entonces, estos son como decir los ítems más relevantes, ¿no? Los temas más relevantes que hubo como que se llaman en esa Constitución, ¿no? Aquí también hay un desglose donde dicen que dentro de esta Constitución del Ecuador del 2008 hay 30 disposiciones transitorias, hay 9 títulos con 40 capítulos y 444 artículos. Es más extensa, dice que es la más extensa del mundo y la carta magna más larga de todas las constituciones del Ecuador, esta del 2008. Es la más extensa de todo el mundo y la más larga, ¿no? Hay 93 secciones, hay una disposición derogatoria, un régimen de transición y una disposición final. En eso está estructurada pues la Constitución del 2008, ¿no? Entonces hay un dato que ustedes podrían, como se llama, tener como cultura general. No sé si ustedes lo sabían, pero bueno. Aquí están todos los títulos, como les dije, pues tenía 9 títulos. Dentro de esos 9 títulos, el título primero habla exclusivamente de lo que tiene que ver con elementos de la Constitución del Estado, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con la Constitución del Estado está en el título número 1. En el título número 2 tenemos los derechos, ¿sí? Están todos los derechos y las responsabilidades, ¿no? Dice que es establecimiento y reconocimiento de los derechos y responsabilidades de las personas por parte del Estado. Este tiene 9 capítulos y en el artículo, del artículo 10 al artículo 83, ¿no? Ahí estará en el título número 2. En el título número 3 se habla de lo que son garantías constitucionales. Estas son las garantías de los derechos previamente suscritos en la presente ley, ¿no? Eso habla tiene artículos del 84 al 94, ¿no? Solamente habla sobre las garantías constitucionales, ¿no? Los derechos que uno tiene, como que se llama, para sufragar, los derechos para participar en cuestiones de política, como el Poder Ejecutivo, el Legislativo, creo que está, ¿no? La participación y organización del poder, eso está en el título 4.
la participación ciudadanía en el ejercicio de soberanía popular por medio del control de las entidades políticas, ¿no? Lo que tiene que ver con las cuestiones de cómo uno poder participar como contralor, cómo participar como defensor público, bueno, todo ese tipo de situación está en el artículo, perdón, en el título número 4, ¿no? En el título número 5 tenemos la organización territorial del Estado, todo lo que tiene que ver con cuestiones de, ¿cómo le llaman esto? La parte territorial, ¿no? Los derechos que tienen, como que se llaman las prefecturas, las alcaldías, todo ese tipo de situación, ¿no? En el sexto está el régimen de desarrollo. Este es un conjunto de organizaciones sostenibles y dinámicos. Tiene la posibilidad de ampliar las potencialidades y capacidades de las personas como régimen político, económico, social y cultural, ¿no? Déjenme ver si lo amplío un poquito más para que ustedes lo puedan. Ya, listo, creo que ahí lo podemos ver mejor, ¿no? En el título número 7 tenemos nosotros el régimen del buen vivir. Ahí es donde está toda esta situación de la armonía que uno tiene que tener con la naturaleza, ¿no? Dice que es la convivencia social, la inclusión y la equidad, biodiversidad y recursos naturales, lo que habla de salud, educación, cultura, ¿no? En el título número 8 tenemos nosotros relaciones internacionales, todo lo que tiene que ver, pues, con el Ecuador, pues, ante el mundo, ¿no? Propone el principio de la ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes, impulsa la integración económica, equitativa, solidaria y complementaria, la unidad productiva, la adaptación política, etc. En el título 9, pues tenemos la supremacía de la Constitución, en donde pues hay ciertos tipos de... sí me escuchan porque me dice que mi internet está inestable. Sí, por rato nomás que se le escucha entrecortado. Listo, bueno, ahí me escuchan. Sí. Bueno, y el 9, que es la última, es la supremacía de la Constitución, ¿no? Entonces, en donde indica pues, que la Constitución pues, es la norma suprema, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, aquí hay una foto en donde se inicia, como ya les dije, en 1830, se inicia con Juan José Flores como presidente y termina pues con Rafael Correa, ¿no? Aquí hay algunos artículos que están como un poquito vinculados con la Constitución, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 424, acerca de la supremacía de la Constitución, en donde indica que la Constitución de la República del Ecuador es la Carta Magna, es la mamá de todas las leyes, lo ratifica aquí, ¿no? Dice la Constitución es la norma, a ver, Segura Almea, que la veo como que se llama bien interesada. ¿Me puede leer, por favor, cómo que se llama este artículo 424? 424. La Constitución es la norma suprema y se quedó. Es que se ve, no puedo leer porque me sale la fotito del profe aquí. Ya voy. Es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento. Deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales. En caso contrario, carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. Ya, entonces, ¿qué quiere decir esto, Segura? ¿Cómo lo interpreta usted esto? ¿Puedo yo, ingeniero? Ya, Dejémosla Segura. Aquí lo que claramente vemos es que dice que la Constitución es la norma suprema y que prevalece sobre cualquier ordenamiento jurídico, que siempre, antes que nada, nosotros lo que tenemos que tener conformidad con las disposiciones constitucionales, es decir, que todo acto que nosotros vayamos a manejar vía legal debe de estar amparado en la Constitución.
Y también veo que aquí dice que en caso contrario se carecerá de eficacia jurídica. Quiere decir que si nosotros estamos haciendo algo indebido, Algo que está en contra de la Constitución, ¿no? Si usted dentro de la parte jurídica está yéndose en contra de la Constitución, por ejemplo, si la Constitución dice que toda persona es inocente hasta que no se le compruebe como demuestre lo que se llama. contrario. Sí, si eso está en la Constitución, usted no puede a ninguna persona, pues, decirle que es un Es delincuente. culpable, Así a claro. lo mejor lo hayan cogido con las manos en la masa, pero si no se comprueba eso de ahí, esa persona, pues, no será tratada como un delincuente hasta que no se compruebe. Porque la Constitución dice que toda persona tiene derecho a defenderse, ¿no? Si se atenta contra esos derechos, pues bueno. Entonces, a eso es que se refiere. Por ejemplo, dice que el Estado, hay otro artículo, ¿no? Que en el caso nuestro, ¿no? Dice que el Estado asegura que las personas tienen que trabajar en un ambiente sano, libre de cualquier situación que le pueda causar daños a su salud. Miren, eso está en la Constitución. Por eso como que se llama cuando un empleador no busca las maneras de que su empleado esté en un ambiente seguro, en un ambiente adecuado, está yéndose en contra de la Constitución. Ahí cualquier trabajador puede tranquilamente demandarlo porque está yéndose en contra de la Carta Magna, ¿no? Todo empleador está obligado a que sus trabajadores estén en un ambiente sano, adecuado, que no tengan como que se llama riesgo de que ellos sean víctimas de un accidente o víctimas de alguna enfermedad profesional, ¿no? Eso lo veremos más adelante, creo que ya lo dije la vez anterior. A ver, se me fue. Bueno, aquí tenemos otro, en el 425. Bueno, a y ver. también más que todo yo pienso que aquí... Continúo. Sí. Ya, yo entiendo aquí en este artículo que las normas y los actos siempre tienen poder en la Constitución, ¿sí me entiende? Todo debe de estar rigido en contra de las normas, ¿ya? No puedo salirme o yo decir, tú eres culpable y yo te voy a meter preso, no, yo siempre tengo que investigar qué es lo que pasa. Así es, por ejemplo, aquí hay otro artículo que ratifica un poco acerca del orden jerárquico de la Constitución, ¿no? Por ejemplo, el 425 indica que la primera que se debe consultar para cualquier toma de decisión es la Constitución de la República del Ecuador. Este está por encima de normas regionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias, ordenanzas. Esto está por encima, ¿no? La Constitución de la República del Ecuador... Ingeniero, pero... Sí. Ingeniero, mira, en la diapositiva anterior, donde dice que nosotros nos vamos a regir a la Constitución y a los convenios internacionales que se adecúen con nuestra Constitución. O sea, no quiere decir que vamos a cogerlos todos. Por ejemplo, en el convenio sobre los contratos de trabajo y trabajadores indígenas de 1949, que Ecuador tiene firmado un convenio, pero no se encuentra en vigor, indica que Ecuador tiene, los indígenas, las comunidades indígenas solo tienen un límite de empleados, solo podrán afiliar a una cantidad mínima de personas que va en contra de nuestra Constitución. Entonces Ecuador ya no lo tiene como en vigor esa parte, ese tratado internacional, ese convenio internacional. Por eso no está ahorita... Claro, pero mire, Carlita, aquí dice, ¿no? La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos son los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado. Significa que el Estado pues los ha aceptado, los ha revisado, que están de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador. Entonces, dice que esos que reconozcan los derechos más favorables a los contenidos en la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público, ¿no? Se refiere solamente a derechos humanos y que prevalezcan sobre cuestiones favorables para ellos, ¿no? Entonces, ahí serán utilizados, ¿no?
En el de acá, pues aquí ratifica el orden general, como les indicaba, que la Constitución es la norma suprema, ¿no? O sea, cualquier situación que uno quiera, no sé, colocar en una norma, si está en contra de la Constitución, automáticamente, pues no será válida, ¿no? Dice, en el caso de conflictos entre normas de distintas jerarquías, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. ¿Cuál es esa? Pues la Constitución, y ahí irán viendo, pues después de la Constitución que vienen los convenios. Después de los convenios, pues vienen como que se llaman los decretos. Después de los decretos, pues vienen como que se llama acuerdos y cosas, y hasta el último que son los reglamentos internos, ese tipo de situaciones, ¿no? Normas técnicas, así. Ya. ¿Alguien tiene prendido el micrófono, por favor? Creo que es Coloma. Ya, entonces, acá tenemos otro. Dice, las juezas y los jueces, autoridades administrativas y servidores públicos aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, siempre que sean más favorables a la establecida en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente, ¿no? Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificarlo. La vulneración de los derechos y garantías establecidos en la Constitución para desechar la acción interpuesta en su defensa ni para negar el reconocimiento de tales derechos. O sea que la Constitución y los derechos internacionales en cuestiones de derechos humanos, pues esos prevalecerán ante cualquier otro tipo de leyes que se hayan creado o normativas que se hayan creado. Eso es lo que más o menos interpreto en esto de la Constitución, ¿no? En el título 2, en lo que tiene que ver con derechos, en el artículo 11, habla sobre el ejercicio de los derechos se regirán por los siguientes principios. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes. Estas autoridades garantizarán su cumplimiento, ¿no? Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Aquí es donde hablan un poquito acerca de que tanto las mujeres, los hombres, los LGTBI, todos pues tienen el mismo derecho. No que, por ejemplo, por ser hombre, pues tienes mejor derecho a trabajar o un mejor salario, ¿no? Todos somos, como que se llama, debemos ser tratados por igual, ¿no? Y dice que se podrán ejercer, promover y exigir tanto de forma individual o colectiva. O sea, tú puedes exigir tu derecho individualmente o lo puedes ejercer tu derecho en forma, pues, de agrupación, ¿no? Tienen la misma validez. Una sola persona como, como una agrupación, porque a veces, no sé si ustedes habrán escuchado, ¿no? Que cuando dicen que cuando uno está en grupo, ahí es que tal vez le paran bola, y ahí es que tal vez como que se llama, le hacen el trámite que tienen que hacerlo, ¿no? Entonces aquí nos está diciendo, pues, que el trámite tiene que hacerse si es una sola persona o si son muchas personas, ¿no? Por ejemplo, aquí va en todo lo contrario a lo que dice el convenio con la OIT sobre el trabajo en las minas y las mujeres. Y ese sí está en vigor desde 1949. O sea, las mujeres no podemos trabajar en minas. Y aquí dice la igualdad para todas las personas, pero en excepciones con ese convenio internacional que lo tenemos. Pero me parece que sí he visto a las mujeres trabajando en minas. Pero es que ya hubo un convenio firmado por el Ecuador y que se encuentra en vigor hasta el 2017, que se renovó, porque ayer hice esa investigación. Ayer se renovó, en el 2017 se renovó el convenio con la OIT, indica que claramente las mujeres no pueden trabajar dentro de las minas. Pueden a lo mejor trabajar para las empresas mineras como por fuera, pero en labor subterránea no, está prohibido, según el convenio internacional. Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué será, no? Desconozco, pero está en vigor. Tiene que haber algo, ¿qué será? ¿Mujeres embarazadas o no sé, las mujeres? Me imagino por lo que es trabajo forzoso. Desconozco. Creo yo, pienso yo por el trabajo forzoso que por lo general se elaboraba en las canteras, por decirlo así. Tiene que haber algo. Tiene que haber algo realmente, tiene que haber algo que vaya en contra de los... Con la igualdad de género, pues no. Bueno, habría que revisarla como que sea, pero bueno, ahí estamos ya como derecho laboral, ahí ya un abogado laboral. Habría que revisarlo un poquito más, ¿no? Bueno, aquí hay algunos ítems más, ya le leí el 1, el 2.
Por ejemplo, en el 2, ¿no? Le decía, nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condiciones socioeconómicas, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación, ¿no? Entonces, aunque en la realidad, pues, no se cumple, ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchas empresas, pues, que discriminan, se me ocurre, a un homosexual, ¿no? Lo discriminan. O alguna persona, por ejemplo, que tenga algún tatuaje, lo discrimina. O a la mujer mismo, ¿no? Hay unas formas de discriminación que los salarios, pues, para las mujeres son diferentes, son distintos, ¿no? Los cargos jerárquicos también son solamente exclusivos para los hombres, para las mujeres, no, en algunos casos, ¿no? Entonces, a eso es que se refiere, pues, eso está en el título segundo, derechos, en el artículo 11. Entonces, si hay también, por ejemplo, lo que son portadores de VIH, ¿no? No se pueden discriminar a estas personas que tienen VIH, ellos tienen, como que se llama, acceso a trabajo, ¿no? Aquí está el artículo tercero, dice los derechos y garantías establecidos y los instrumentos internacionales de derechos humanos se dan de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo, judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías condicionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la constitución o la ley. Los derechos serán plenamente justificables, no podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento, ¿no? A ver qué tenemos aquí. La cuarta dice, ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales, ¿no? O sea, un juez no puede, como se llama, dictaminar no sé, ¿cómo le llaman esto? Cuando los jueces, una sentencia, ¿no? Ellos no podrán ejercer ninguna sentencia que vaya en contra de la Constitución de la República del Ecuador, ¿no? Tenemos nosotros en la sección ambiente sano, en el título 2 derechos, en el artículo 14, se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, el SUMAC TAXFAI, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto lo podemos nosotros utilizar tal vez en algún argumento que nosotros queramos poner en medio ambiente laboral, ¿no? Si queremos tomar nosotros algún tipo de medida preventiva o correctiva, podemos basarnos nosotros en este artículo 14, que el Estado, dice, se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ¿no? Se lo puede utilizar. Se declara de interés público la preservación del ambiente y la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados, ¿no? Entonces, aquí también hay otro, en el artículo 32, la salud es un derecho que garantiza el Estado cuya relación se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir, ¿no? Este es otro artículo que también solo podemos tal vez utilizar cuando queramos nosotros en un plan de acción preventivo o correctivo sobre la salud del trabajador, porque eso es lo que uno por lo general busca. ¿Sí? Una preguntita. En el artículo 330, si no estoy mal, de la Constitución dice que la seguridad social es un derecho irrenunciable de las personas. Así es. Quiere decir que yo me topo con un colaborador que ya tiene tiempo trabajando por situaciones económicas, me dice que yo no quiero estar asegurado. No puede. Y si no y yo quiero ya no estar asegurado, pero seguir trabajando. Yo obviamente no lo haría, pero hablaría con él, pero... Claro, es que no puede. Si usted acepta... hacerlo porque es irrenunciable. Así es, si usted acepta, usted se está yendo en contra de la Constitución. Tampoco me parece que escuché que usted puede decir, bueno, yo no lo quiero, pero se lo voy a dar a otra persona este derecho, ¿no? No se puede, ¿cómo que se llama?
transferir. Si uno entra a trabajar, el empleador tiene, obligadamente tiene que asegurarlo el primer día de trabajo. Sino que ahorita Claro, pero como me dice que es irrenunciable, o sea que voluntariamente ninguno de nosotros podemos decir no quiero estar asegurado. No se puede. No puedes renunciar de ese derecho. Por eso le digo, yo tendría el derecho, obviamente no lo haría. De servicios cambia la modalidad. A ver, alguien tiene por ahí prendido un micrófono. La modalidad de dependencia es ley. ¿Quién tiene prendido por ahí un micrófono? Está en un curso aparte, me parece que le escucho. No, era Lisette que estaba hablando sobre que es ley, que es nuestro derecho el seguro. Eso es lo que está diciendo Lisette. Ah, ya pensaba que era un curso aparte que estaba. A ver, Lisette, le escuchamos. Que solo en caso de modalidad de prestación de servicios o sea, no necesitas dependencia, pero en caso de que estás bajo dependencia, el empleador jamás puede decirte o el empleado solicitar que no se lo afíe para que ese valor sea pagado. Porque estás incumpliendo la ley y por lo tanto estás cometiendo un delito. O bueno, en este caso podría ser sancionado la empresa. ¿Qué entienden ustedes cuando les dice estado de dependencia? ¿Los demás estudiantes entienden eso? Un comerciante. No, el estado de dependencia. ¿Qué es el estado de dependencia? Cuando uno aporta voluntariamente al seguro, ¿no? Sí, o sea, lo que pasa es que estado de dependencia es cuando tú entras a la nómina de trabajadores del empleado, ¿no? O sea, del empleador, mejor dicho, ¿no? Por ejemplo, yo digo, bueno, contrato a estas personas para trabajar, como que se llama, conmigo, y entran en estado de dependencia, o sea, entran bajo mi responsabilidad, ¿no? Entonces, ahí usted, el empleador, la palabra misma dice dependencia, depende de alguien, alguien le va a pagar. Claro, pero por ejemplo, estado de no dependencia, o sea que se me ocurre, yo contrato los servicios de Pedrito Piguave para que me haga aquí un trabajo de 2, 3 días. O sea, esa persona no va a estar totalmente en mi nómina, no va a ser dependiente de mí, solamente es como algo como eventual. Entonces, eso es lo que por lo general las tercerizaciones querían, como que se llama, hacer, ¿no? Querían tener siempre a los trabajadores como en estado de no dependencia, ¿no? Que solamente tú los contratabas por un periodo de tiempo y ellos aducían, no, pero ellos no están en mi nómina, por eso no los puedo asegurar. Y no se los aseguraba. Pero después, creo que con Rafael Correa... Eso es lo típico cuando decían que están trabajando bajo horas. Así es, o sea, o también cuando tú das tus servicios profesionales y tú facturas, o sea, tú eres como independiente, ya, no dependes, como que se llama, de 100% del trabajo de alguna empresa, ¿no? O sea, que tú vas a aportar tus servicios perennemente las 8 horas. Yo, por ejemplo, voy nomás a hacer se me ocurre, voy a hacer un trabajo de pintura, voy a hacer un trabajo de arreglar unas computadoras, entonces la empresa me contrata por un determinado tiempo, momento, hasta que yo termine ese trabajo. Terminado ese trabajo, yo me voy a otra empresa o hago cualquier otra cosa, ¿no? Son los independientes, no se deben como se llama. Servicio, pues. Sí, son como otros servicios, ¿no? A eso es que se refiere, por ejemplo, Lice, que decía de dependencia y pues que son independientes, ¿no? Ingeniero, una consulta. ¿Vale? Yo una vez escuché, bueno, anteriormente estaba yo también estudiando esta carrera y anteriormente un ingeniero me indicó que a las personas, por ejemplo, a los albañiles o los pintores, ellos, si ellos sufren un accidente laborando bajo por decir, bajo tu tutela, ellos pueden demandarte por medio del IES porque no los aseguraste. ¿Eso es verdad? Pero si yo trabajo, se me ocurre, yo trabajador y estoy trabajando para el Pedrito Piguave, que él me contrata para realizar siempre los trabajos de pintura y estoy bajo su responsabilidad, ahí sí, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no podría demandar a quien contrató a Pedrito Piguave. O sea, Pedrito Piguave es el contratista. Y entonces yo lo contraté a Pedrito Piguave para que me hiciera un trabajo de pintura y que tal vez se me va a llevar una semana, se me ocurre, ¿no? Pero Pedrito Piguave tiene a su cargo trabajadores que los carga siempre realizando ese tipo
ese tipo de trabajo. Ellos sí dependen de Perito Pihuave, ¿no? Si ellos sufren un accidente, Perito Pihuave es que tendría que haberlos asegurado. Ese fue uno de los problemas que hubieron muchas personas que odiaron a muerte a Rafael Correa, porque Rafael Correa pues les exigió a estas personas que aseguraran a estos trabajadores, así que ellos tenían, ¿no? No los tenían asegurados. Ellos estaban asegurados por tiempo parcial o por horas parcial. Lo mismo pasó con los zafreros temporales, los que sacan la caña. Sí. Ellos también están asegurados solo por el tiempo de la zafra. Ya. Como ¿cómo se llama? Bueno, las de quehaceres domésticos, pues bueno, eso fue otro tipo de aseguramiento, porque ellos sí permanecen más de 8 horas, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tema bastante que hay que, tal vez con abogado y todo, pero eso es lo que indicaba un poquito el ISEGNO. Si yo tengo trabajadores a mi cargo, que dependen de mí, yo les he dado el trabajo y están cumpliendo 8 horas conmigo y largo tiempo, yo tengo que asegurar, ¿no? Pero si solamente, por ejemplo, yo contrato a una persona por una semana, 2 semanas, que me va a hacer un X trabajo, pues a él no lo voy a asegurar, ¿no? Porque es algo como eventual nada más, ¿no? De una semana, de 2 semanas, puede ser hasta un mes. Ahí trabaja otro tipo de... Pero ingeniero, pero yo creo, no, para ahí, no sé si le dice que ella trabaja en el IES. Si no me equivoco, eso ya, así sea por una semana, por 2 semanas, yo tengo la obligación de asegurarlo por tiempo parcial. Por eso el IES, cuando uno va a la página del área de empleadores, ahí dice asegurador por tiempo parcial o o jornada completa. Entonces, por tiempo parcial es por hora, por 1 o 2 horas que vaya a la casa. Por 2, 3 horas, así se los asegura a ellos. Ellos no tienen derecho a, por ejemplo, préstamo hipotecario, quirografario, solo para atención médica. Sí, pero usted, por ejemplo, se me ocurre, usted es dueña de la empresa, XY, y usted solicita, por ejemplo, un trabajo de jardinería que tal vez va a costar una semana, 2 semanas. Ya, o sea, usted contrata una empresa. Esa empresa es la que le provee a usted, como se llama, trabajadores, ¿no? O si usted, bueno, no contrata a una empresa, usted contrata a un jardinero por ahí independiente, pues. Él tiene como su pequeño negocio, su pequeño emprendimiento. Entonces, él es el dueño, como se llama, de ese negocio. Entonces, ahí, y no creo que si yo lo contrato a la persona esta que me va a hacer una semana de trabajo, pues asegurarlo no tendría como sentido, ¿no? Porque hay un sinnúmero de procesos que habría que realizar. No sé si Lice, que me dice que trabaja en el seguro, podría tal vez indicar algo sobre esto, opinar sobre este tema. Señor ingeniero, y si a esa persona que no se lo trabajo en el seguro. Trabajo Ah, no para una trabaja en el seguro. empresa. Entonces, como Carla, como No, Es que pero una vez la vi con un fondo que decía IES, a lo mejor que estaba en atención al cliente. no, pero en el tema... buenos días. Perdón. Creo que la ingeniera está... ¿Quién? Sí, hace rato ya lo he escuchado hablar de todo un poco, pero ya me toca mi clase, tengo que interrumpirlos, chicos, después se me va la listo. hora. Ya se me fue la hora. Hace rato, Sí. ingeniero. 3 minutos nomás. Ay, buenos días, chicos. Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero. A ver, déjenme salir. Que ya son ahora, tengo harto que hacer con estos niños. A ver, ¿cómo salgo de aquí? Ponga a salir y ahí déjeme como anfitrión. Ya, espérese un ratitito, ya la voy a... Se me fue. ¿Dónde está? Al momento que pone salir de la reunión, ahí tiene la opción de buscarme y ponerme como anfitrión. Ya está como hospedadora. Ya, chicos, por favor, en el grupo de WhatsApp, como siempre hemos hecho, ponen como se llama la asistencia, por favor. Aunque más tarde creo que tenemos higiene, entonces ahí podría de nuevo hacer una videoconferencia para tratar el tema, ¿no? Bueno, licenciada, pase muy bien. Mil disculpas por esos 5 minutos que me les robé. Cuídense mucho, chicos. Bien.